surge una pregunta muy importante. ¿Qué es ser un papá hoy en día? Rubén, muy interesante esta pregunta, ¿no? ¿Qué es ser padre? Pues dentro de la historia de vida de la humanidad, el rol del padre ha ido cambiando, ha ido mermando su impacto en el seno familiar, que es el núcleo de la sociedad, por supuesto, por varios aspectos, ¿sí? Varía de región a región, ¿no? La cosmovisión de ser padres varía de un país a otro, de un continente a otro. Cada uno tiene su comprensión de ser padre y bajo esa premisa lo aplica en su diario vivir, en esa experiencia de vida de ser padre. Ahora, Rubén, ser padre, ¿dónde inicia el ser papá? Desde el momento que se enteran sobre el embarazo, o sea, desde la fecundación, o cuando llega el nacimiento de su primogénito, de su hija, el primero, segundo, tercero. ¿Dónde se inicia esa experiencia de ser padre? Si me preguntas, yo a nuestra primera hija, tengo 2 hijas. Cuando mi esposa Liz estuvo embarazada, vos sentís la emoción, la espera, ¿verdad? del tiempo de embarazo, ¿verdad? Pero cuando después de que te dice el doctor podés pasar a mirar, y cuando la bebé ya está, ¿verdad? Cuando salió de la pancita, te cambia completamente el chip, te cambia la perspectiva, te cambia completamente. Ahí parece que vos entras en la realidad, parece que vos comenzás a asimilar las cosas. Obviamente yo digo que la madre es diferente del sentimiento porque ella carga al bebé en su vientre y ese sentimiento de cuidado, protección es diferente a nosotros. No vamos ni comparar el amor de la mamá, pero nosotros papá creo que cuando está en embarazo sentimos que está ahí nuestro hijo, nuestra hija, pero cuando vemos nacer, cuando ahí la agarramos, le hacemos el primer upa, las emociones son hasta 1000 veces más, yo diría. Exacto. En el tiempo de gestación, responsable de cuidar y todo eso es gran porcentaje de la madre, sí, obvio, el apoyo del padre, ayudarle, no solo alimentación, sino los cuidados respectivos, ¿no? De todo lo que implica esos 9 meses, a veces 7, a veces 8, hasta ese día especial del alumbramiento, el nacimiento del hijo que ya lo va a tener en sus brazos, y desde ahí empieza otro panorama para el padre. ¿Sí? Antes acompañaba el proceso, ¿sí? Ese tiempo, pero cuando ya, como dijiste, tienes al hijo ahí en los brazos, continúa tu rol de padre, pero las responsabilidades cambian. Claro, doble responsabilidades, doble cuidado, cambia un poco. Las responsabilidades son, siempre hay las responsabilidades, pero son mayores ya y comienzan a haber ciertas actividades que uno va aprendiendo. Darle la lechita, si llora sale upa, comienza la etapa de cambiar los pañales, ese momento de cuidarle siempre, protegerle, que nada le pase al bebé, que cuidado con su cabecita, que acostarle bien, cuidado porque que no duerma de este lado, y todas esas cosas van sumándose a medida que la criatura va creciendo. Entonces ya nuestra responsabilidad ya es mucho mayor. Y también con la mamá, obviamente, cuidar a la mamá también. Exacto, van de la mano, ¿no? En décadas pasadas el rol del padre era muy marcado en su responsabilidad, ser proveedor, ¿no? Para que la familia subsista, también transmitir los valores a sus hijos, respeto, honradez, responsabilidad, y así una lista bien variada. Pero en este último tiempo, en esta última década, el rol del padre en mucho porcentaje se ha ido extraviando al enfocarse más en el trabajo, en estar mucho tiempo fuera de casa, por supuesto, para mantener a la familia. Pero eso ha implicado un descuido en dar y mostrar y revelar esa imagen paterna en la familia, dirigida a los hijos, la cual es muy vital e importante para ellos en su formación integral. También ha aflorado en este último tiempo que la responsabilidad de ser padre ha sido delegada a la madre o ha sido delegada a la sociedad.
Y si hablamos de la sociedad, está inculcada ahí la educación de los hijos en su tiempo pedagógico, desde el jardín hasta que salen bachilleres. Van quemando las etapas, pero después llega el tiempo de la facultad, de la formación académica, sea universitaria, técnica o trabajo y estudio. Entonces ahí cambia mucho, y la responsabilidad del padre desde el inicio hasta el final, capaz de, en la vida de sus hijos, hasta ese tiempo para formar otra familia, ha delegado esa implicancia de ser realmente ese padre presente y no ausente. Entonces ha habido ese tiempo, esa transferencia de olvido, ¿no? Y eso se lo ve latente en este tiempo, muy marcado. Algo que no ha cambiado desde el principio de la creación hasta ahora es que el hombre tiene que tener esa responsabilidad de trabajar para mantener, para sostener a su familia con el sudor de la frente, ¿no? Ahí lo recuerda el libro del Génesis, vas a trabajar con el sudor de tu frente, o sea que el papá lleva un trabajo fuerte extra para mantener a su familia. Y dentro de ello, de estas responsabilidades, Rubén, todo padre, todo hombre tiene sus fortalezas y debilidades, como todo ser humano. Pero en los momentos de crisis, el hombre pelea o se escapa. En esos momentos de responsabilidad, el hombre a veces pelea y a veces se escapa. El padre hoy tiene que retomar su responsabilidad delegada, esa responsabilidad prestada a la esposa, a la pareja o a las instituciones educativas. Es tiempo de recuperar a aquellos que han delegado su responsabilidad. O sea que hay cosas que desde el pasado, desde que empezó la humanidad, vamos a decir hasta ahora, en cuanto al rol del padre, se mantienen, pero hay cosas que van cambiando, que fueron cambiando. O sea, es diferente un papá del siglo XX a un papá de este siglo. Así es, así es. Hay que recalcar aquí dos puntos bien importantes. El hombre se va a convertir en padre cuando se entera que la pareja está gestando, y la mujer es la madre. Ahí hay dos asuntos bien importantes. El hombre es padre y la mujer es la madre. Ambos tienen responsabilidades. Pero estamos hablando no de la madre, sino del padre. Ahora, dentro de la historia, como has dicho, han cambiado muchísimo este paradigma de ser padres. Hoy en día, si le preguntas a un joven ¿qué es para ti ser padre?, tendrá su interpretación, tendrá su diagnóstico, tendrá la evaluación del presente para responder, ¿no? ¿Qué es para ti ser padre o serás padre? Muchos ya ni tienen planificado en su futuro el ser padres, porque o lo ven como una carga, o lo ven como innecesario, y es ahí donde se revela el padre ausente, ese padre que ha delegado su educación y su formación integral en los hijos. ¿Delegado a quién? A las instituciones educativas. Hoy en día, con tantas cuestiones de ideología de género, que en vez de ayudar, están confundiendo muchísimo estas ideologías en cuanto al rol protagónico de ser padres y lo otro, ¿no?, de ser madres, ¿no? El padre de hoy tiene que retomar el proteger a sus hijos de estas ideologías. ¿Sí? Disney, por ejemplo, el último lanzamiento de Pixar Disney, la película Buzz Lightyear, de la saga Toy Story. Sí. Ahí hay una escena que está dañando mucho, adoctrinando esta cuestión del género, ¿no? Y han habido muchos padres, muchas naciones que se han opuesto a esta película, ¿no? Dicen que no hay ideología, pero ahí está el adoctrinamiento. Entonces, forma de proteger a los hijos es enterarnos, ¿no? Estar informados de esos bombardeos, de estas ideologías. Si no les proteges tú, ¿quién les va a proteger? Y sí, ¿no? En la escuela dicen que no se enseña, pero sí se enseña, y tienes que estar al tanto como padre, es tu deber. Pero si tú delegas tu responsabilidad, más adelante se puede estar pasando la factura, o
o puede estar uno incluso clamando a los cuatro vientos por ayuda, pero ya va a ser tarde. El padre de hoy tampoco tiene que recuperar también ese tiempo de disciplina para los hijos según la edad. Cuando son pequeños, chachás, ¿no? Por algo en la creación hay 2 almohadas, 2 colchoncitos ahí atrás que amortiguan todo, hasta el chanclazo de la mamá. No, por algo está ahí esa parte bien carnosa, como se dice. Bueno, variará, pero es algo que también está en la escritura, ¿no? La disciplina. Luego, la disciplina ya va a ir cambiando de acuerdo al crecimiento de los hijos, ya será verbal, las amonestaciones y todo ello, y cuando son jóvenes lo propio, y cuando son adultos también serán diferentes, pero tiene que aprender a esa parte de la disciplina, algo que también se ha descuidado y el tiempo ha hecho, y la inmoralidad y todas las prácticas sociales también han permeado que el padre enseñe la palabra de Dios. Valores espirituales, Rubén. Sí, se fueron perdiendo. Se han ido esfumando como el viento y se ha entrado a un tradicionalismo, ¿sí? A un sincretismo religioso de que hacer prácticas para llenar ese valor espiritual tienes que entrarte a lo ancestral, a lo trivial, al pensamiento que tú eres el dueño de todo, que todo está en tu mente y todo gira a eso. Entonces, ¿dónde ha quedado esa enseñanza espiritual dentro de la responsabilidad del padre? El amar a los hijos, ¿sí? Uno dice, ¿usted le ama a su hijo? ¿Usted le ama a su hija? Y la respuesta clásica es, sí, le amo. ¿Cuál es su favorito o favorita? Ahí te hacen pensar. Pues yo creo que a mí me hicieron esa pregunta y carburé ahí. No, yo no tengo favoritos. Los 2 hijos que Dios nos ha bendecido, les amo por igual, son diferentes. Y el padre tiene que amar a sus hijos, ¿sí? Pero los hijos tienen que entender, comprender que el papá les ama, que sientan que su papá les ama, ¿sí? Y ahí ingresa el lenguaje corporal. Es fácil, hijo, te amo, te quiero, pero tiene que haber ese contacto corporal, ¿no? Claro. La expresión verbal acompañada por la expresión corporal, ¿no? El amar. Ahora que hay una distorsión también en este último tiempo, que amar a los hijos es llenarles de cosas materiales, y ahí hay un peligro. Yo creo que tiene que ver con la cultura, ¿verdad? Hay familias donde, por ejemplo, un abrazo es algo súper extraño. Tienen otra forma de expresarse. Hay otras familias que yo pude ver que la pucha no se dejan de abrazar, que el papá le da un beso a su hijo y que la mamá también. O sea, hay diferentes formas de que la gente se expresa, pero que haya una carencia total de eso ya es peligroso. Porque no, o sea, decir nomás te quiero, hijo, te amo, y una palmadita ahí en la espalda y toma acá, te doy para tu, qué sé yo, algo material, a la larga hace sentir vacío nomás a la persona. Realmente yo creo que lo más fuerte que uno puede recibir es un abrazo, tanto de los padres a sus hijos como los hijos a sus padres. Y con lo que hablaste, ¿verdad?, del tema de un padre ausente en la educación, yo creo que es una realidad hoy en día de que hay muchas madres que están solas, que por algún motivo el hombre ha dejado el hogar y no se hizo cargo de su responsabilidad como papá, y las mamás tienen que tomar el rol del papá. Pero hay que decir una cosa: esas mujeres son valientes, necesitan el apoyo de todos. Obviamente les felicito a las que están en ese lugar. No ha de ser fácil llevar toda esa carga, pero es evidente, sin ofender a nadie, ¿verdad? La figura paterna tiene que estar. Es algo establecido por Dios. Es diferente. Y por eso yo digo que nosotros hombres tenemos que asumir con nuestra responsabilidad paternal. Más allá de tal vez la situación conyugal a la que nos encontremos, nuestro rol de papá no tiene que salir en la formación de nuestros hijos. Para mí es muy diferente la educación recibida de mi mamá como lo recibido de mi papá. Gracias a Dios tengo mis padres todavía, y es diferente el rol. Siempre está pues el consejo del viejo, el papá que te va a decir: mira, mi hijo, tenés que cuidar eso, no hagas esto. Y es importante,
porque es algo que Dios estableció. Dice que Dios puso al hombre como cabeza de la familia, como sacerdote de su familia, como el proveedor de su familia. Y una vez que eso se rompe, que eso no funciona, ahí creo que empiezan los problemas. Obviamente hay situaciones donde el papá puede irse porque falleció, ¿verdad? Pero ahí es Dios que va a ocupar el lugar de papá. Ante la carencia física de un papá, es Dios que va a reemplazar. Sí, parece ser una preguntita muy sencilla, ¿no? ¿Soy buen papá? Si te estás mirando al espejo para salir ahí, sería muy interesante que te mires tu reflejo y te hagas la pregunta, ¿soy un buen padre? Porque a veces, por decisiones, no a veces, cuando uno decide ese tiempo de separación con el cónyuge, sea por viaje, para mantención de la familia, mandar dinero para que la familia prospere o viva más cómodo, sale al extranjero, trabaja, pero hay peligros ahí. La carencia, la ausencia física empieza a quebrar el sentimiento y empieza a ser llenado capaz por vicios, o se forman nuevas parejas y ahí la familia se desintegra, ¿no? Se disuelve, se divide. Una familia también que se divide por decisiones de los padres. Aquí quiero recalcar, decisiones de los padres, el divorcio. Padre sigue siendo padre y su responsabilidad sigue recayendo en él como papá, claro, no por su decisión. Claro. Entonces, ¿cómo le va a ser un papá que está pasando una experiencia tal que debe ser también, lleva sus implicancias, pero sus obligaciones? Dentro del plano judicial, obviamente tendrá sus responsabilidades, pero en el lado de padre eso no va a cambiar. ¿No? Y hoy en día qué importante es asumir ese rol, ¿no? En esas experiencias. A veces pasan ese tipo de experiencias, divorcio, y parece que el hombre se olvidó que es padre y empieza a vivir como un soltero, ¿no? Y el soltero cambia de dígito cuando empieza ese tiempo de matrimonio, ese tiempo de pareja. Pero hay muchos esposos que siguen viviendo, que son padres, o si todavía no son padres, pero siguen viviendo con dentro de esa burbuja de experiencias de soltero, de joven. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que uno se puede divorciar de su esposa, pero no de sus hijos. Entonces, tus hijos siempre van a ser tus hijos. Siempre tiene que quedar ese vínculo. ¿Cuántos papás de corazón hay? ¿Cuántos hombres que no tienen el vínculo sanguíneo, pero asumen el rol de papá de un hijo que no es suyo, pero él lo adoptó como un hijo? Felicidad a esos hombres valientes. Todo padre tiene que enseñar a los hijos la relevancia de la importancia de la familia. La familia es el núcleo de la sociedad, es parte de la cultura, y es algo muy importante que también los hijos puedan recordar, aprender y aplicar. La palabra habla mucho del padre, ¿verdad? Sí, hay muchísimo, y sabes que en la palabra de Dios pues están escritas biografías, ¿no? De jóvenes, como ese niño David le derrotó al gigante Goliat. Hay muchas historias espectaculares, pero hay historias también de padres, y no eran perfectos, que dejaron huella en sus hijos, en la familia, y están registradas en la palabra de Dios con un propósito: aprender de ellos, de esas historias, sus enseñanzas y también las consecuencias. Por ejemplo, el rey Saúl no fue un padre perfecto. El rey David, el rey Salomón. Hay muchos profetas ahí que también eran padres, y no como el profeta Elí. No fueron padres espectaculares, padres 10 de 10 o 5 de 5. Tuvieron sus tiempos difíciles, pero también tuvieron algo muy importante. Sí, muchos de ellos no se apartaron de Dios. Padre perfecto no hay en la tierra, solo en el cielo. Y el Padre espiritual, como dijiste al principio, es Dios, ¿no? Está la Trinidad, hay Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu, Dios Espíritu, y el Padre de Jesús es el que le envió, es el Padre Celestial. No tenemos como padres tampoco olvidarnos de esa parte importante que es también una responsabilidad, lo espiritual. Y
dentro de cómo Rubén uno evalúa si es un buen papá. Uno se da cuenta cómo está su paternidad cuando los hijos llegan a la casa. Ahí tú vas a identificar, papá, cómo usted es como padre, y en las etapas correspondientes de la vida, si son niños, adolescentes, jóvenes mayores, de adultos, o si ya está usted en la etapa de ser opa, abuelito, va a ver cómo es el comportamiento y el sentimiento de sus hijos, tanto varones como mujeres. ¿Cuál es la evaluación si yo fui un buen padre? Es ahora, pero también es en el mañana. Tu paternidad va a ser evaluada cuando tus retoños despeguen del nido. Tu paternidad va a ser evaluada cuando tus hijos salgan de tu casa, ya sea por estudios, salgan a la universidad, salgan a trabajar. Es ahí donde tus hijos, todo lo que han absorbido en casa lo van a llevar a aplicar. Todo lo que han absorbido de la enseñanza de la vida, del mundo y de todo lo que está pasando, la información digital, toda esta cuestión del internet, de los libros y todo esto, lo van a aplicar, añadida la presión de los amigos, de la sociedad. Y cuando llegará ese tiempo, cuando tus años de vida vayan aumentando, porque los hijos van creciendo, y tendrás un buen panorama, una linda respuesta: fui un buen padre, soy un buen padre. Entonces esto nos tiene que catapultar algo bien interesante para nuestro tiempo. Es tiempo de retomar nuestra responsabilidad. Sí, es un buen tiempo, espectacular. Es un tiempo de afirmar nuestra responsabilidad como padre, por supuesto que sí. Y esto me invita a planificar, a entender que voy a dejar un gran legado a mis hijos, y ese legado van a quedar grabadas en su memoria, en su corazón, en sus vidas, y ese legado van a transmitirla de generación a generación. Debo dejar como padre buenas huellas, y no huellas de dolor, no huellas de irresponsabilidad, huellas de una fe espiritual activa y no pasiva. No dejes un legado viciado. Eso es algo categórico y es relevante en este tiempo. Los padres están dejando un legado viciado. No todos, un gran porcentaje. Un legado viciado que te recuerden sobre tu forma de vivir, tu forma de enfrentar la vida, si hay vicios, si hay alcohol, juegos de azar, tener muchas mujeres, ser iracundo, faltar el respeto a la madre integralmente. Eso es dejar un legado viciado. Entonces, si yo me hago las preguntas, ¿cómo soy como papá? ¿Cómo soy como hombre? ¿Cómo me están viendo mis hijos? Obviamente los hijos cuando son chiquitos no se dan cuenta de muchas cosas, cómo es su papá, pero cuando van creciendo se dan cuenta de cómo realmente, cómo vivía y cómo enfrentaba la vida a su papá, qué hacía en sus ausencias, por qué llegaba de madrugada, qué hace en los tiempos sociales. Entonces el hijo va creciendo. Eso también va a repercutir cuando el hijo o la hija forme su hogar. Claro. Porque puedes repetir el mismo padrón y dejar ese legado que el padre, el progenitor le ha dejado como hijo papá, deje el mismo legado a sus hijos. Realmente es así. Si una familia, estamos hablando del papá, por ejemplo, es alcohólico, suele suceder que los hijos, cuando sean mayores, adopten esos vicios. Eso en todos los casos, en muchos casos, pasa. Yo realmente animo al joven que va a ser papá, o a los papás que recién están iniciando en esta etapa de sus vidas, y también, claro, a los papás que hace tiempo ya están, que si ellos tuvieron un mal papá, un papá ausente, un papá sumergido en los vicios, engañaba a su esposa, en muchas cosas, vos hoy papá, si tuviste una paternidad como de esas, vos podés cortar, se puede. Y si no sabes cómo, hay un papá eterno que te va a ayudar, que es Dios. Vos podés agarrar hoy en día y decir: yo voy a ser un papá conforme al corazón de Dios, y no más como era antes. Y si tuviste un papá con errores, pero un papá que estuvo ahí apoyándote y en lo que pudo, con su trabajo, con su sudor, ayudándote en lo económico y en lo que podía, valora eso y transmitile eso también a tus hijos. Como se dice la palabra, retened lo bueno y desechad lo malo. Así es. Y el versículo de hoy, ¿quieres ser un buen papá? Memoriza o busca en la Biblia Proverbios capítulo 3 versículo 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.